Trent y el ascensor infalible, de E.C. Bentley. Una de las formas de accidente mortal más comunes en la vida de la ciudad es caer por el hueco del ascensor. Todo coroner de dilatada experiencia urbana se las ha visto con docenas de casos, ya sea por miopía, negligencia, defectos de construcción o por fallos en el mecanismo de seguridad. Y luego hay otra posibilidad. Un día perfecto de junio, Monsieur Armand Bennett Gailey, que regentaba una agencia importante en el negocio del vino, salió de su oficina de la calle Germain mucho más temprano de lo habitual y fue paseando a través de los parques hasta su residencia en la calle Rigby 42. Era una casa alta y vieja, rehabilitada tras los errores de su primera época previctoriana. Había 5 pisos y el de Monsieur Bennett Gailey era el segundo, contando a partir de la planta baja. Hacia las 17:30, según declaró a la policía, entró por la puerta delantera, que de día siempre estaba abierta, y fue al ascensor situado al fondo del pasillo. El ascensor no estaba en la planta baja, como podía ver por la puerta enrejada, y apretó el botón que debía hacerlo bajar, pero no ocurrió nada. Monsieur Bennett Gailey estaba muy enfadado. Como hombre grueso que era, no le hacía gracia la perspectiva de subir 2 pisos en un día caluroso cuando había pagado el servicio de ascensor. Agarró y sacudió sin sentido el picaporte de la puerta enrejada. Para su sorpresa, la puerta se abrió hacia un lado, como si el ascensor estuviese en su sitio. Evidentemente, debería haber sido imposible moverla, salvo que el ascensor se encontrase en la planta baja. Pensó que todo el sistema estaba estropeado. Metió la cabeza en el hueco y miró hacia arriba. Allí estaba el ascensor, por lo que podía ver, en el último piso. Entonces, mientras retiraba la cabeza, vislumbró algo en el fondo del pozo poco profundo en que acababa el hueco. En aquel extremo oscuro del pasillo siempre había una potente lámpara eléctrica encendida en el techo, que permitió que Monsieur Bennett Gailey pudiese ver. Como casi todos sus compatriotas, había pasado por el ejército y ese tipo de cosas no le afectaban. Aunque estaba rollizo, empezó a bajar hacia el pozo. Luego lo pensó mejor. Sin duda, en aquel montón arrugado de humanidad no podía haber vida alguna. Lo mejor que podía hacer era dejarlo intacto hasta que llegase la policía. Monsieur Bennett Gailey fue a la puerta que daba al sótano y llamó a voces a Pimblet, el portero. El número 42 de la calle Rigby, aunque solo el ancho de la calle Oxford lo separase de la elegancia de Mayfair, no tenía empaque suficiente para permitirse el lujo de emplear a un conserje uniformado, y normalmente ni Pimblet ni su esposa se dejaban ver una vez concluido el trabajo matinal de limpiar el portal y la escalera. Pimblet, que también había estado en el ejército y había visto más trabajo sucio que Monsieur Bennett Gailey, comprendió la situación de un vistazo. Sin malgastar saliva, fue dando zancadas al teléfono del pasillo y llamó a la comisaría. A continuación, ambos hombres subieron las escaleras para averiguar por qué puerta se había precipitado a su muerte el desconocido, pues la cara del cadáver era invisible. En la planta inmediatamente superior a la de Monsieur Bennett Gailey encontraron la puerta abierta. El apartamento de aquel piso lo ocupaba el señor Anthony Villiers Maxwell, un joven de gustos deportivos, y su criado. Monsieur Bennett Gailey propuso llamar al timbre del apartamento para investigar, pero Pimblet repuso que la policía preferiría que lo dejasen en sus manos. Una hora después, Monsieur Bennett Gailey, que bebía a sorbos una copa de Campari en su propio departamento, abordó con su propio criado llamado Aristide lo que acababa de averiguar sobre aquel misterioso asunto.
El muerto resultó ser su propio casero, el señor Stephen Havelock Harmon, que había comprado el edificio unos años antes y había instalado a su sobrino, Anthony Maxwell, en el apartamento del piso de arriba, cuando al poco tiempo se quedó vacío. Entre Monsieur Bennet Gailey y el señor Harmon surgió cierta ligera antipatía debida al hecho de que entre sus muchas excentricidades el señor Harmon sentía un odio apasionado por el alcohol en todas sus formas, y cuando compró el lugar no disimuló su pesar al descubrir que uno de los inquilinos se dedicaba al comercio de vinos, que el señor Harmon prefería llamar tráfico de bebidas. Nadie vio al señor Harmon entrar aquella tarde. Nadie lo vio antes de que encontraran su cuerpo. Nadie sabía que tenía intención de ir al edificio. El señor Clayton Haggett, el famoso cirujano que vivía en el ático, no estaba en casa. Su ama de llaves no había oído el timbre. Anthony Maxwell tampoco estaba y su criado tenía la tarde libre. Aristide lo corroboró, puesto que ya había informado a la policía de que nadie había llamado a casa de Monsieur Bennet Gailey. El señor Lucian Corderoy, el eminente modisto, y su esposa estaban en su tienda en la calle Maylon y su criado diurno nunca estaba en la finca después del mediodía. Por lo que respecta a Sir George Tower, el conservador de antigüedades fenicias del Museo Británico, estaba disfrutando de unas merecidas vacaciones en Margate y su apartamento de la planta baja llevaba varios días cerrado. Pero naturalmente, comentó Aristide, tocándose la barbilla cetrina, el anciano quería visitar a su sobrino. Es muy probable, admitió Monsieur Bennet Gailey. Estaba dedicado en cuerpo y alma a la joven bestia y, según dicen, no tenía más parientes vivos. Sin duda el sobrino heredará todo y hará que el dinero corra un poco más rápido que su tío. Ah, la juventud, observó Aristide con sentimentalismo. Y el derroche, añadió Monsieur Bennet Gailey. Bueno, Aristide, es hora de que me cambie. Philip Trent, en su primer resumen para los lectores del Récord, había adelantado estos hechos acerca de los otros inquilinos del edificio. Naturalmente se da por sentado, escribió, que el señor Harmon, como hacía a menudo, había ido a visitar a su sobrino, a quien se dice que estaba muy unido. Llamó en balde al timbre del apartamento y se volvió para bajar por donde había subido. Abrió la puerta pensando que el ascensor estaba allí y cayó al vacío. Todo el mundo sabía que él era muy miope. Según dice el médico de la policía, tenía el cuello roto y había otras heridas que debieron de causar la muerte en el acto. Cuando hallaron el cuerpo, el señor Harmon llevaba muerto menos de 1 hora. Es sencillísimo, pero deja sin responder todas las preguntas importantes. ¿Por qué no estaba el ascensor donde él esperaba que estuviera? Acababa de salir de él y, según la información que ha recabado la policía, nadie entró ni salió de ningún apartamento desde primera hora de la tarde, cuando se marcharon los señores Clayton, Haggett y Maxwell. ¿Por qué estaba en el último piso? ¿Cómo pudo abrir la puerta que debería haberse cerrado automáticamente en cuanto el ascensor se movió de aquel piso? ¿Por qué no estaba cerrada la puerta de la planta baja? Sí, ¿por qué? Es concebible que el mecanismo de la puerta de arriba se hubiera estropeado, de manera que el señor Harmon pudiera abrirla, pero la puerta de abajo no podía abrirla ni un muerto. ¿Por qué funcionaban todas las demás puertas? La de arriba, donde estaba el ascensor, sin bloquear, y las otras 2 bloqueadas. He hablado un poco acerca de este punto vital con el experto que la compañía que construyó e instaló el ascensor envió a investigar. Me ha dicho que los fabricantes comprobaban el mecanismo a intervalos mensuales y que en la última revisión, 10 días antes, estaba en perfectas condiciones. El sistema era prácticamente infalible, pero, añadió, no es irrompible. Cualquier ingeniero con un poco de ojo podía ver que ambas cerraduras estaban forzadas. He aquí los elementos de un misterio muy siniestro.
Alguien que no era el señor Hermon forzó la puerta de la planta baja. Presuntamente también forzó la otra. Las únicas personas que se sabe que estaban en el edificio de las 3 en adelante eran el portero, en el sótano, el criado francés en el apartamento de Monsieur Bennet Gailey y el ama de llaves en el del señor Heget. ¿Entró alguien en el edificio antes del señor Hermon o lo acompañaba alguien? Las pesquisas de la policía se dirigen a este punto. Por el momento, según creo, en vano. Si el señor Hermon fue víctima de violencia, es difícil pensar que pudiese haber intervenido cualquier sentimiento de animadversión. Es cierto que era un hombre de firmes opiniones, que a menudo expresaba violentamente en discusiones. Los duros golpes que intercambió el año pasado con su inquilino, el señor Clayton Haggett, en su controversia acerca de la vivisección, pasarán a la historia. Pero siempre fue un luchador justo y aún caballeroso, y gozaba de una estrecha amistad con los rivales que lo conocían personalmente. Era de naturaleza amable y generosa, y su fortuna la dedicaba en gran medida a obras de caridad. Las donaciones hospitalarias en memoria de su difunta esposa son solo una parte de su servicio a la humanidad. Trent no se entrometió en el dolor de Anthony Maxwell, pero por el criado del joven, Joseph Weber, descubrió una información importantísima. Supo que el sobrino sintió la pérdida muy hondamente, que no parecía el mismo. Weber dijo que tenía un corazón compasivo. Puede que fuese un poco alocado, los señoritos son así, pero tenía lo que se dice buen fondo. Le debía todo al señor Hermon, que fue como un padre para él cuando sus padres murieron, siendo él niño. Naturalmente estaba muy disgustado. Trent reflexionó en privado sobre lo engañoso de las apariencias, porque conocía de vista a Anthony Maxwell y nunca habría dicho que su mirada, su boca o su actitud proclamasen la bondad de su fondo. A lo mejor Weber era leal a su patrón. No parecía especialmente leal, pero lo cierto es que no parecía nada en particular. Tenía la inmutabilidad de los de su profesión. Su voz tranquila, su ropa correcta y su pelo negro brillante no sugerían más que discreción. Trent le hizo otra pregunta. El señor Hermon, respondió Weber, iba por negocios a Londres con frecuencia desde su casa de Surrey, y cuando lo hacía siempre visitaba a su sobrino. A veces iba a propósito para verlo. No, el señor Maxwell no lo esperaba el día del accidente. No había avisado de que iba a ir. Si lo hubiera hecho, el señor Maxwell habría estado en casa, naturalmente. A Weber le parecía poco probable que el señor Hermon hubiese tenido intención de ir a ver a otro inquilino. Lo hacía de cuando en cuando para hablar de reparaciones u otros asuntos entre arrendador y arrendatario, pero siempre con cita previa y nunca en horas de trabajo. Todos los inquilinos, siguió Weber, eran hombres ocupados, salvo el señor Maxwell. Rara vez estaban en casa hasta la noche. Sí, el señor Hermon se ocupaba personalmente de la gestión de todas sus propiedades del West End. Como había muchas, lo tenían muy ocupado. No era lo que se dice un propietario difícil, muy al contrario, diría Weber. Weber sabía de buena tinta que al señor Hermon le gustaba ayudar a la gente. «¿Quiere decir que fue generoso con usted?», sugirió Trent. «¿Que le hacía regalos cuando venía de visita o algo así?». «El señor Hermon siempre se portó como un caballero», respondió Weber con recato. «Pero no me refería solo a eso, señor. Verá, estuve 2 años a su servicio antes de venir con el señor Maxwell. Por eso sé tanto sobre sus costumbres y así aprendí a apreciar su amabilidad. Después, cuando el señor Hermon fue a dar la vuelta al mundo, le sugerí venirme con el señor Maxwell, que no estaba contento con el criado que tenía en aquel momento, y desde entonces estoy a su servicio, hace 9 meses más o menos». Cuando Trent fue a hablar con su amigo el inspector jefe Blythe, encontró a dicho agente alegremente interesado en lo que describió como un bonito caso. «De momento»,
dijo, no tiene nada de fácil. Es un asesinato, claro está, no cabe duda. Ya ha oído lo que dice el hombre de la compañía del ascensor. Y evidentemente la idea era que pareciera un accidente. Entonces, ¿qué me dice de que la puerta de la planta baja estuviera forzada como la otra? Eso no parece un accidente. Bueno, ¿y qué parece?, quiso saber el señor Bligh. A mí me parece lo mismo que a usted, me imagino. Cuando el asesino empujó al anciano al hueco del ascensor, se dio cuenta de que algo había salido mal. Hermon llevaba algo encima que podía delatarlo si lo encontraban en el cuerpo. No tenía más remedio que bajar a toda prisa, forzar la puerta de abajo y llevarse lo que quería del cuerpo. Si Pimblett o quien fuera aparecían mientras estaba en ello, siempre podía decir que había visto al anciano abrir la puerta y caer por el hueco, y que había bajado corriendo y abierto la puerta para ver si seguía vivo. El inspector asintió. Sí, la idea es esa, y presuntamente consiguió lo que quería sin que nadie lo viera. Está claro que es uno de esos sitios en que casi nunca hay nadie, y el que lo hizo lo sabía. Bueno, ¿qué me dice de la gente que vive aquí? ¿Están todos fuera de toda sospecha? Estar fuera de toda sospecha, declaró el señor Bligh, no existe. Si el que sospecha soy yo, no. Y resulta que casi ninguno tiene coartada. El hombre del museo, sí, claro, su apartamento estaba cerrado y sigue cerrado. Y los Corderoy estuvieron en la tienda de ropa hasta pasadas las 6. Pero el francés estaba solo cuando vino y declaró haber encontrado el cuerpo. Y lo que cuenta sobre cómo lo encontró y a qué hora entró en el edificio no lo corrobora nadie. Maxwell dice que almorzó en su apartamento, salió inmediatamente después y pasó la tarde en Lord's, viendo a Middlesex darle una paliza a Lancashire. Luego fue a su club con otros jóvenes ilustres, tomó unas copas y se marchó a casa a cambiarse para la cena. Pero Lord's es un sitio de esos de los que se puede salir discretamente y volver después. Y en coche está al lado de la calle Rigby. Luego tenemos a Clayton Haggett, el cirujano. También almorzó en su apartamento después de pasar la mañana en el hospital. Bajó a su coche a las 14:30, operó en una residencia de ancianos y luego en un domicilio particular. Acabó a las 16:15, tomó una taza de té y a continuación pasó 2 horas conduciendo por Richmond, para tomar el aire nada más y a solas todo el tiempo, lo cual es una pena. No le gustaba Hermon, comentó Trent. Fue implacable en ese rifirrafe que tuvieron a cuenta de la vivisección. Sí, y tiene muy malas pulgas cuando se enfada. Pierde los papeles. Tuvo que irse del Club Hunter por derribar a un tipo en el salón de fumadores. Nadie trataría con él si no fuese un as con los cuchillos. ¿Y qué hay de los criados del edificio? ¿Cuándo entran en escena? Solo le puedo decir que no podemos comprobar ninguna de sus coartadas. Plimbedt dice que estuvo en el sótano toda la tarde hasta que el francés lo llamó a voces. Su esposa estaba fuera visitando a su hermana en Highbury. El criado francés y el ama de llaves de Haggett dice que no abrieron la puerta de sus respectivos apartamentos hasta que fue a verlos la policía, después de que se encontrara el cuerpo. El criado de Maxwell dice que tenía la tarde libre. Salió después de que se fuera su jefe y vio el programa del cine Bizantine, regresando poco antes que Anthony. Bueno, ¿de qué nos sirve? Como los otros 3, no puede demostrar dónde estuvo durante varias horas hasta que llegó la policía. ¿Alguno de ellos ha tenido problemas con ustedes? No consta nada contra ninguno. Ex sargento Pimblett, historial excelente. Señora Hargreaves, el ama de llaves, idem. Weber trabajó en el Hardings, la peluquería grande de la calle Duke, donde Hermon iba cuando estaba en Londres. Siempre pedía que lo atendiera Weber y finalmente lo empleó como criado. Después, sí, me lo ha contado, lo enviaron con Anthony. Totalmente respetable. ¿Y el criado francés? De Aristide Recot solo sé que tiene un rostro inexpresivo y patillas, y que no le importa que lo vean en delantal. Su jefe me ha contado que lleva varios años con él y que está contento. ¿Pero qué más da? Hemos tenido que examinar a los criados, claro, pero ¿qué móvil podían tener?
La cosa cambia si pasamos a los patrones. Haggett, por ejemplo. Trent miró al inspector a los ojos. «Hablaba usted de móvil», dijo con amabilidad. «¿De verdad el resentimiento de Haggett es el más poderoso que se le ocurre? No me gusta que me tomen el pelo». «Está bien, iba a contárselo ahora», respondió el señor Blaze con una leve sonrisa. «Sí, me imagino que la expectativa de heredar la mayor parte de una fortuna enorme podría constituir un móvil, en el caso de Maxwell, según nuestra información. A no ser que le ocurra algo. Su tío le daba una paga generosísima y no le cobraba alquiler, y el sueldo de Weber también lo pagaba el anciano. Maxwell debería haberle estado agradecido y a lo mejor lo estaba, pero ahí lo tiene. Es un joven bruto y vicioso y siempre tiene deudas, y aunque Hermon no estaba sano, podría haber vivido muchos años. Bien, ¿estás satisfecho?» «Eso es más o menos lo que se me había pasado por la cabeza», admitió Trent. «Con eso basta, sin duda, hasta que surja algo mejor». El señor Bly levantó un dedo de forma teatral. «Y ahora», dijo, «voy a contarle algo que no se le había pasado por la cabeza. Es información que hemos recibido». «Sí, es cierto. El coronel se enterará más adelante, pero por ahora preferimos que el asesino no sepa nada. Recordará que he mencionado que Clayton Haggett salió de su apartamento a las 14:30. Bueno, nos ha contado más cosas. Bajó en el ascensor», dijo. «Es un ascensor bastante lento. Según pasaba por el piso de abajo, el piso de Anthony, Haggett escuchó unas palabras. Vio que la puerta del apartamento se estaba abriendo desde dentro en aquel mismo momento y mientras se abría oyó una voz estentórea y amenazante que gritaba: «Haz lo que te digo y deprisa. Si me enfado ya sabes lo que va a pasar». Eso es lo más exacto que Haggett puede ser con las palabras que escuchó. Le pedí que fuera preciso. Trent miró al inspector fijamente con ojos brillantes. «Le gusta dejarlo mejor para el final, ¿eh? Y le han servido esto, nada menos que esto, en bandeja. Y guarnecido de perejil», añadió Bly sin dejarse abochornar. «Ya le había oído usar esa expresión», dijo pensativo Trent. «Me parece que se refería a que no se fiaba demasiado de las cosas buenas que llegaban con tanta facilidad. Pero bueno, ¿qué opina de este notable añadido al caso? ¿Haggett reconoció la voz? ¿Vio a alguien?» «No. Según Haggett, pudo ser Maxwell, pero solo conoce a Maxwell de vista y no tiene la menor idea de cómo sonaría su voz si gritase. Y evidentemente pudo ser cualquier otro habitante del planeta». A continuación, le pregunté qué clase de voz era, de cura, de fontanero o de qué. Solo pudo decir que no era una voz áspera ni refinada, sino corriente. ¡Qué útil! Pero hay más. Cuando el ascensor llegó a la planta baja, oyó que una puerta se cerraba de un portazo arriba y supuso que era la misma que acababa de ver abrirse. Y cuando estaba entrando en el coche, Maxwell salió del portal con el sombrero puesto, con aspecto de estar muy enfadado y con la cara roja, y se alejó a pie a toda prisa. Trent reflexionó sobre esto. «Así que esa es la información de Haggett. ¿Y qué dice Maxwell al respecto?» «No se lo hemos preguntado todavía. Le estamos dando un poco de margen para que cometa errores. No obstante, evidentemente, puede que todo sea mentira. Sí, sorpréndase. Pero como le he dicho, aún no hemos descartado a Haggett. Tengo otra noticia que darle que sin duda alguna es cierta. Cuando Jackson hizo la autopsia, encontró algo que necesita muchas explicaciones». «¿Cómo? ¿Más cosas que se guarda?» «De momento». Observó que las uñas de la mano derecha parecían haber arañado algo, y había un olor levísimo que no fue capaz de identificar. Así que raspó unas muestras y las mandó a analizar. Encontraron trozos diminutos de piel humana, así como restos de algunas cosas con nombre científico, como hidrocarburos, que de entrada no dicen mucho, y algo que sí he oído nombrar antes y a menudo. ¿Sí? ¿Qué? Cloroformo. Dándole vueltas a todo esto a solas en su estudio, Trent no fue capaz de sacar en claro más cosas que lo que el señor Bly y él mismo habían visto.
Si hubo un forcejeo y si se había utilizado cloroformo, parecían señalar al único inquilino del edificio del que podía suponerse que sabía todo sobre el cloroformo y sobre qué podía hacerse con él. Y era Vox Populi que Haggett tenía la mecha muy corta y era un gran rencoroso, una combinación de atributos nada insólita. Sin embargo, a Trent le costaba creer que un personaje así manifestase su aversión mediante un asesinato llevado a cabo con métodos tramposos y traicioneros. Una pelea sí, una agresión puede. Una agresión con un resultado fatídico, asesinato técnicamente, bueno, esas cosas ocurrían. Pero un crimen planeado y a sangre fría, con el asesino tramando evitar ser descubierto, con una historia inventada, Trent no lo veía. En su experiencia, el entrenamiento riguroso, la gran responsabilidad que conllevaba su trabajo y la distinción profesional no cuadraban con acciones sucias y mentiras circunstanciales. Sin embargo, si la historia de Haggett sobre lo que había visto y oído era cierta, ¿cómo encajaba con los hechos probados? La declaración del propio Maxwell sobre la hora a la que salió del edificio coincidía con la de Haggett. Weber había declarado que había salido poco después, como era natural. Ninguno de ellos había dicho nada sobre aquel desconocido gritón que había proferido amenazas en el apartamento de Maxwell. Podía tratarse del propio Maxwell. Podía tratarse de Hermon. Pero Hermon quería a su sobrino incluso más de la cuenta. A no ser, y aquí se abría una nueva perspectiva de maldad, que Maxwell y su criado estuviesen ocultando la verdad en ese punto, atribuyéndole a la víctima el papel de un benefactor generoso a quien Maxwell por nada del mundo habría hecho daño. Podían haberlo preparado con esa intención. Al inspector no se le había ocurrido. Por lo menos, reflexionó Trent con una sonrisa burlona, no lo había mencionado. Según Weber, por cierto, la visita de Hermon fue una sorpresa. En ese punto de sus meditaciones, Trent se puso de pie y empezó a andar de un lado a otro del estudio. Poco después, fue al vestuario de los modelos y examinó su aspecto en el espejo que había allí. Se había cortado el pelo poco antes, pero un arreglo no alteraría el equilibrio de la naturaleza, pensó. En menos de una hora era una silueta tapada por una sábana entre una docena y había respondido al comentario inicial del mozo acerca de lo cálido del día con la réplica adecuada de que parecía que iba a llover. Trent, como le pasa a mucha gente, veía más claro lo que pensaba cuando lo escribía y a menudo preparaba el borrador de un informe que podía publicarse mediante una nota secreta que incluyera todo lo que no podía publicarse. Aquella noche se sentó a su escritorio y no se levantó hasta completar en negro sobre blanco el relato de cuanto había averiguado y las conclusiones a las que había llegado. Empezando por la tesis de que la historia de Haggett era cierta, escribió, tenía que averiguar quién era la persona que había dado una orden en el apartamento de Maxwell, con palabras ofensivas unidas a una amenaza imprecisa y a quién estaban dirigidas. Como dijo Blight, cualquiera habría podido emplear esas palabras, quizá alguien que todavía no había aparecido en el caso. Aún así, había que considerar primero a quienes se sabía que estaban en el lugar, uno de los cuales era Hermon. Sin embargo, las descripciones que teníamos de Hermon lo hacían poco probable, y no solo por lo que habían contado Maxwell y su criado, sino que en general Hermon tenía reputación de ser incapaz de maltratar y amenazar. Por lo que respecta a quienes estaban en los demás apartamentos, no había motivos para sospechar de ninguno de ellos. Quedaban Maxwell y su criado. Maxwell podía ser capaz de maltratar y amenazar. No es un dechado de virtudes. ¿Sería él quien habló y Hermon o Weber los hombres a quienes hablaba? Bueno, ¿es posible? Maxwell no es ningún lunático. Nadie en su sano juicio le hablaría así a su tío rico cuya fortuna espera heredar.
tampoco a su criado, a no ser que estuviese dispuesto a que éste cesara de inmediato y a tener que cocinar, limpiar y valerse por sí mismo hasta encontrar a otro criado. A menos, claro, que tuviese a uno de ellos sometido de alguna manera. ¿Tenía Hermon o Weber un pasado delictivo que conociera Maxwell? Al llegar a este punto se me ocurrió una idea. Cuando vi a Weber, me dijo que Maxwell no esperaba la visita de su tío. Dado que esto parecía mentira, pensé que merecía la pena prestarle un poco de atención a Weber, así que fui a cortarme el pelo a Hardings. Como buen peluquero, el hombre que me cortó el pelo estaba deseando charlar. Le hablé del fatídico accidente del señor Hermon y el peluquero, que a lo mejor había leído mis propias observaciones sobre el asunto, dijo que era un accidente extraño y explicó por qué pensaba así. A continuación, mencioné que sabía que el antiguo criado del señor Hermon había trabajado en Hardings. El hombre recordaba perfectamente a ambos. Solo deseaba tener la oportunidad de mejorar como Weber. Aunque no sabía que éste había pasado al servicio del señor Maxwell, sí estaba al tanto de que le había ido muy bien. Además, Weber había heredado un dinero. Lo comentó confidencialmente. Ahora era todo un caballero, sobre todo en los últimos 6 meses. Había adquirido la costumbre de cortarse el pelo en Hardings cada 15 días, probablemente para presumir un poco entre sus antiguos amigos. Reloj de oro, pasador de brillantes, estaba hecho un figurín. Además, le gustaba cuidarse cuando libraba. ¿Y por qué no, si podía permitírselo? A veces salía con mi peluquero y otros amigos de Hardings después del trabajo e imitaba como un sultán, y siempre se le notaba que ya había tomado alguna copa que otra. Hasta el momento, mi visita a Hardings no había dado más frutos que los que era razonable esperar. Pero ahí no acababa la cosa. Por fin mi hombre llegó al momento del proceso en el que es habitual que el peluquero deje caer que la cabellera de uno no está en las mejores condiciones y que podría remediarlo mediante la utilización de no sé qué jabón. En un arrebato de inspiración pregunté qué compraba Weber. «El mejor tónico que hay», dijo entusiasmado mi peluquero. «Un preparado de Hardings, Capilax. Justo lo que necesitaba yo, y comprendería que Weber, como peluquero, sabía lo excelente que era». Cuando oí lo que costaba, pensé que Weber también sabía lo impresionantemente caro que era. Me enseñó una botella de Capilax, una botella verde y acanalada, con las palabras «no ingerir» estampadas en el vidrio. Le pregunté a mi peluquero por qué no debía ingerir el Capilax, si me daba por comprarlo. Le dio la vuelta a la botella y me enseñó una etiquetita encolada en la parte de atrás. Decía: «Este preparado, entre otros valiosos ingredientes, contiene una pequeña cantidad de cloroformo. De acuerdo con la ley farmacéutica, queda etiquetado por la presente como veneno». Pedí una botella, claro. Pensé que mi peluquero se había ganado la comisión de la venta e insistí en que me dijera por qué se usaba cloroformo en un tónico para el pelo, puesto que tenía entendido que se utilizaba para dormir a la gente. Dijo que sí, pero solo el vapor de cloroformo. Por lo visto, en solución, actúa como estimulante de la piel y tiene propiedades limpiadoras. Mi reconstrucción del crimen es que Weber planeó el asesinato de Hermon. Averiguó algo que Maxwell no quería que se divulgase, le apretó las clavijas y le sacó hasta el último penique que pudo conseguir. Los criados que saben demasiado sobre sus jefes son personajes bastante frecuentes en los anales del chantaje. Weber había heredado un dinero, vaya que sí. Probablemente hubiera perdido gran parte apostando. Sea como fuere, cuanto más tenía, más quería. Había probado el dinero fácil, no podía vivir sin él, y ya no quedaba un penique a la vista. Pero sabía que Maxwell sería rico cuando muriera su tío. Weber le dio vueltas y esbozó un plan que pondría en práctica en cuanto se presentase la ocasión. La mañana de la muerte de Hermon, Maxwell se enteró, por carta o por teléfono, de que su tío planeaba visitarlo aquella tarde.
La historia de Weber de que el anciano no había avisado de su llegada era poco creíble. Al estar en pleno verano, era totalmente improbable que Maxwell se quedase en casa aquella tarde a menos que esperase visita. Sin duda, Hermann le habría dicho que iba a ir. Era el momento que Weber había estado esperando. Después de comer, le dijo a Maxwell que saliese del apartamento, que fuera a algún lugar en el que pudiera estar con sus amigos y que no volviese hasta la hora de cenar. No creo que Maxwell supiese lo que Weber planeaba, porque la historia de Haggett deja claro que protestó. No entendía por qué tenía que ausentarse de manera deliberada cuando su tío le había pedido que estuviera en casa. ¿Por qué iba a ofender al anciano? A continuación, Weber fue a la puerta del apartamento y mientras la abría, levantó la voz y dijo las palabras agresivas que Haggett oyó cuando bajaba en el ascensor. Maxwell, furioso, hizo lo que le ordenó. Cuando llegó Hermann, subió en el ascensor y Weber le abrió la puerta. Le contó algún embuste para explicar la ausencia de Maxwell y le pidió que pasase, quizá para descansar y tomar un té. Hermann accedió y cuando estaba a solas en el salón, Weber salió sigilosamente, subió en ascensor al piso de arriba y forzó la puerta en el piso de Maxwell. Cuando el anciano se marchaba, Weber lo acompañó al ascensor, abrió la puerta y lo empujó al hueco. Sabía mejor que nadie lo mal que veía Hermann y que estaba muy débil para forcejear. Pero entonces se torció el plan. En el último momento, Hermann se dio cuenta de que el ascensor no estaba y se aferró al criado cuando sintió que éste le empujaba. Con la mano derecha agarró el pelo de Weber y le arrancó un poco antes de caer, lacerándole el cuero cabelludo. Weber se dio cuenta al instante de que si la policía encontraba pelo en la mano del muerto, eso echaría por tierra la teoría de que había tenido un accidente. Se pondría a buscar a un hombre con el pelo negro y arañazos en la cabeza, y no tendría que ir muy lejos para encontrarlo. Solo podía hacer una cosa. Weber bajó corriendo, forzó la puerta de la planta baja, se metió en el hueco del ascensor y con mucho cuidado quitó el pelo que encontró en las manos del cuerpo. No había nada más que pudiera hacer. Tenía que aferrarse a la historia que ya había imaginado, nada más, y confiar en la suerte. Al fin y al cabo, que supiera, no había habido testigos. Cuando Trent acabó la nota ya era tarde. La leyó y la releyó. A continuación, la metió en un sobre dirigida al señor Blythe de Scotland Yard. Salió y la franqueó en la estafeta del distrito. Trent se hallaba trabajando en su estudio la mañana siguiente cuando lo convocó el timbre del teléfono. El señor Blythe, que por naturaleza no era efusivo, dijo que había recibido su informe. «No cabe duda de que tiene usted razón», prosiguió. «Es una pena, sin embargo, que nunca conozcamos lo que Weber sabía de Maxwell. Es muy posible que hubiese sido responsabilidad nuestra». «Bueno, usted dijo que era un joven bruto y vicioso. Con mi imaginación mórbida y su repertorio de experiencias horrendas, tendríamos que ser capaces de suponer unas cuantas cosas de las que puede haberse tratado. Pero ¿por qué dice que nunca lo sabremos? Si acusa a Weber, es probable que éste delate a Maxwell, puesto que el secreto ya no le servirá de nada. Le pegaría. Weber ya no va a hacer nada. Había una nota lúgubre en la voz del inspector. Anoche a las 20:15, Weber iba caminando por la calle Coventry. Había bebido e iba dando tumbos. Una docena de testigos lo vio bajar a trompicones de la acera a la calzada justo al paso de un autobús en marcha. Murió en el acto. Las heridas... Gracias. No quiero saber nada de las heridas. Trent se secó la frente. Eran mortales. Con eso basta. Sí, pero algunas no eran mortales. En la cabeza, escondidos por el pelo, había 4 arañazos profundos que todavía no estaban curados y señales de que le habían arrancado pelo de raíz. Pensé que querría saberlo.